Muchísimas gracias, buenas tardes a todas y a todos, y agradecer al Poder Judicial de Baja California y en especial, ¿cierto?, a su presidente, el doctor magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, que preside el Alto Tribunal del Poder Judicial de Baja California, a Denise, al equipo de transparencia del Poder Judicial, y a todos ustedes, desde la academia, de la sociedad civil, desde el funcionariado, de la magistratura y del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California. Hoy día vamos a conversar, de eso se trata, en este día que me imagino que muchos de ustedes tienen dos tipos en este momento viven en dos mundos: el mundo real, que están acá presentes, y las preocupaciones que tienen por sus cabezas, que están preocupados de lo que van a hacer mañana, de los oficios que tienen pendientes, de las cargas de trabajo, de los compromisos familiares, con la familia, con los hijos, con los amigos. Y yo les quiero pedir que en esta oportunidad olvidemos el piloto automático y nos concentremos por algunos minutos en esta conversación, en este diálogo sobre la justicia, pero en este caso es una justicia con un adjetivo: una justicia abierta. ¿Y por qué le llamamos justicia abierta? Porque da la sensación de que tenemos una justicia que aún no se abre, una justicia cerrada. La experiencia que tenemos en América Latina y el Caribe en este trabajo de 10 años de trabajo en terreno, en el territorio, desde Canadá hasta Magallanes, demuestra que la justicia pareciera ser un recurso escaso. Cuando la justicia debería ser el pan de todos, resulta que hay algunos que tienen hambre y sed de justicia. Los griegos, y específicamente una corriente filosófica, los epicúreos, decían que la justicia era sinónimo de amistad. Así como para Platón era sinónimo de salud del alma, para Aristóteles la justicia era el cumplimiento de la ley, para los epicúreos era sinónimo de amistad. Un día, por aquí, cerca de mi casa, fui a tomarme un café. Era un domingo en la mañana, hacía frío. Entonces me tomé un exquisito café con leche y una merienda. Como acostumbro los domingos a caminar por mi barrio. Y me atendió una señorita muy amable, y cuando llega me trae una cuenta. Obviamente había que pagar el café y la merienda, pero estaba tan rico que yo lo acepté con gusto el pago. Entonces me entrega un papel, y ese papel tenía datos, tenía información. Y esos datos me decían el valor del café y el valor de la merienda. Tenemos datos. Entonces yo la miro y le dije: muy bien, muchas gracias. Entonces ella me mira y me dice: cuentas claras conservan la amistad. Cuentas claras conservan la amistad. Para hacer un domingo en la mañana me cayó una verdadera biblioteca encima, como si todos los libros sobre la teoría del proceso, la teoría de la libertad, la teoría del órgano judicial, me cayeron muchos filósofos encima de la cabeza, muchos teóricos y mucha práctica judicial en la cabeza. Lo que ella me estaba diciendo al decirme cuentas claras, es decir, transparencia, porque estaba aquí todo, conservaban la amistad, es decir, la justicia para los epicúreos. Es decir, solo teniendo cuentas claras podemos ser amistosos. Ergo, solo teniendo transparencia, que lo explicaremos a continuación, podemos tener justicia. Lo que hace una simple taza de café. Una verdadera cátedra de justicia abierta. Por lo tanto, las cuentas no claras, las verdades a medias, la información incompleta, le hace mucho daño a la justicia. Y los expertos en justicia y los expertos
entre comillas, injusticia abierta, son precisamente aquellos que sufren la injusticia. En una obra de Charles Dickens dice que no hay una sensación, un sentimiento más profundo que la sensación de injusticia. Porque la injusticia no tiene que ver solo con el incumplimiento de la ley, o la justicia con la aplicación de la norma, sino que la justicia es casi una percepción, es un sentimiento, es una emoción. Quienes tienen niños pequeños, imagino que algunos de ustedes tienen niños pequeños, y hacen la prueba de la justicia con ellos, se van a encontrar que son verdaderos maestros. Cuando ustedes les sirven una taza de leche en una copa transparente a dos hijos de 5 y 7 años, pero ustedes le echan 100 centímetros cúbicos más a uno más que al otro, ese niño de 7 años, sin conocer los códigos, sin conocer las normas constitucionales, sin saber nada de teoría del derecho ni de justicia, va a alegar y va a decir: mamá, papá, a mi hermano le diste más que yo y eso no es justo. Por lo tanto, cuando hablamos de la justicia, ojo, no estamos hablando solo de la norma jurídica o de la ley. Estamos hablando de una sensación, de una percepción. Y la carencia de justicia es una manifestación de violencia. Por eso que es tan importante tener un espacio donde se respeten los cánones mínimos de justicia. Voy a compartir con ustedes pantalla para que vayamos un poco haciéndole un relato, vamos a ir construyendo una narrativa y no se queden dormidos, por favor, porque los voy a conversar con ustedes, para que podamos ir conversando, ir analizando. A ver si podemos... ustedes me dicen, por favor. Ahí. Enrique, ¿puede ver la presentación? ¿Sí? ¿Puede Perfecto. activar? Perfecto, muy bien. Vamos a partir con usted, Enrique, si me lo permite. Ese es el ecosistema de las instituciones de justicia que puede ser en México, en Chile, en Brasil, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia, en Ecuador. Ahí está el ecosistema, están los actores, ¿cierto? Como ustedes pueden apreciar, todos quienes están en este esquema, ¿no? Ahí están los actores, el ecosistema de justicia, los tribunales de primera, segunda instancia, tribunales de alzada, la fiscalía, la defensoría al ciudadano, los servicios auxiliares del sistema de justicia. ¿Cómo lo ve, Enrique? No los alcanzo a distinguir, nada más al centro, el icono que dice actores, los demás no los alcanzo a distinguir. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Algo nos pasó, parece, ¿no? Eh, Es que se ve gracias. borroso, expositor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? Perdón, Maritza Morales. Maritza. ¿Y dónde trabaja usted, Maritza? ¿En qué unidad? En el Tribunal Superior de Justicia, en el área de ejecución. Perfecto, Maritza. ¿Alguien más lo ve borroso como Maritza o como... ¿Sí? ¿Laura, usted lo ve también borroso? Sí, se mira Sandra, borroso. sí. Buenas tardes. Yo pienso que esa es la finalidad, ¿no? Algo por algo lo tiene borroso. Así es, en efecto, porque así lo vemos. Las instituciones de justicia las vemos borrosas. Sabemos que existen, sabemos que incluso que dictan sentencias, sabemos que operan entre ellas, pero las vemos borrosas. De hecho, el 13 de agosto del año 2020, en plena pandemia, se resolvió por la legislación mexicana que las sentencias judiciales deben ser todas públicas. Pero no basta solo que sean públicas, sino que deben expresarse en lenguaje claro. Porque así vemos no solo el Poder Judicial, sino a veces también el gobierno, el Parlamento y las instituciones autónomas de un Estado. Y como las vemos borrosas, no sabemos lo que hacen. Y como no sabemos lo que hacen, no valoramos lo que hacen. Y en consecuencia, si desaparecen, a pocos les va a importar. ¿Y por qué?
porque la falta de claridad genera una confusión tremenda en la ciudadanía. Por eso cuando hablamos de justicia abierta, la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la justicia? Y la Suprema Corte de Justicia de México, en uno de sus instructivos del año 2017, señala que todo el proceso de los tribunales de justicia de México deben apuntar a un primer y gran objetivo: descubrir la verdad. Descubrir la verdad. Ergo, el primer mandamiento del Estado, además del bien común, además del fortalecimiento de la democracia, además de las garantías que establece la Constitución de México, el primero antes que todo es que el Estado no debe mentir. La mentira erosiona a la sociedad, la hace rebelde. Y por lo tanto, la justicia y la verdad son primas hermanas. Por eso que el primer principio de la justicia abierta, el primero, es la transparencia, entendida como el derecho a la información pública, por cuanto este derecho es un derecho humano, según la Declaración Universal, el artículo 19, cuando habla de la libertad de expresión, pero para tener libertad de expresión, antes debemos tener información. Y eso lo dice claramente la Declaración de Derechos Humanos. Por lo tanto, el derecho a la verdad es un derecho humano. Y cada vez que el Estado, a través de sus órganos, ya sea el Poder Judicial, el Parlamento, el Gobierno o cualquier autoridad del Estado, miente, se estarían vulnerando los derechos humanos. Hoy día, en Chile, hubo una acusación constitucional, terminó hace una hora, y la estábamos viendo con mucha atención. 2 ministros de la Suprema Corte fueron destituidos hace algunas horas. ¿Y sabe cuál fue la razón? Faltar a la verdad. Y fueron destituidos. Por lo tanto, el Estado no puede mentir, no debe mentir, porque las consecuencias son infinitas e impredecibles. Entonces, la idea de justicia abierta, que lo explicaremos a continuación, tiene que ver con la noción de la verdad. Porque cuentas claras, la verdad, conservan la amistad. Lo que me decía la señorita que me atendió para un simple café de un domingo en la mañana. ¿Y por qué la verdad? Porque como señalaba Byung-Chul Han, la verdad conduce, o la falta de verdad conduce a la crisis de la democracia. Y los principales garantes de la democracia, uno podría pensar que podría ser el Parlamento, podría ser el gobierno, pero el principal garante de la democracia, en mi opinión, es justamente el Poder Judicial, las instituciones de justicia, porque ahí se debaten los recursos de amparo, los habeas corpus, los recursos de protección, las garantías que establece la Constitución, la libertad de una persona, el derecho a propiedad, la libertad sexual, la libertad económica. Por lo tanto, el verdadero sostén de un sistema democrático, como lo dice el frontispicio de la Corte de Nueva York, que dice que un buen gobierno se basa en una buena administración de justicia, dicen los norteamericanos. Un buen gobierno vive en una buena administración de justicia. Podríamos tener gobernantes que duran naturalmente algún tiempo, 4, 5, 6 años, y su gestión puede ser más o menos. El pueblo lo evaluará cada 5 o 6 años. Podemos tener un parlamento en que algunos llegan por méritos propios y otros por distintas razones, por coaliciones políticas, porque tiene una mejor campaña de marketing, obviamente por sus competencias profesionales, o por una buena campaña económica, etc. Y pueden haber buenos o malos parlamentarios. Y los hay en América Latina. Pero no podemos darnos el lujo de que exista un poder judicial débil, porque se nos cae el Estado de Derecho. Porque un error judicial, las consecuencias son infinitas. Por eso el Estado no debe mentir y el Estado siempre, aunque duela, debe decir la verdad. Porque la falta de verdad, cuyo principal garante es el Poder Judicial, conduce a una crisis de la democracia. Además, hoy día hay un tema que nos está golpeando fuertemente, como los algoritmos, la inteligencia artificial generativa, los neuroderechos, que hay fallos en Chile de agosto del año pasado, sobre el acceso a la información pública, ¿no?
Y algunos autores dicen que la información muchas veces circula desconectada de la realidad. Lo que nos están informando, a veces el ciudadano común, ese México profundo, ese México vacío, ese mexicano que está, ¿cierto?, allá en la frontera, a pocos metros de la frontera con Estados Unidos, siente que la información no es lo que ellos ven. Ven que la realidad en su territorio es distinta a la que aparece en los medios de comunicación y más aún en las redes sociales. Porque hoy estamos instalados en la sociedad de la información, pero estamos desinstalados en la sociedad de la conversación. Nos cuesta conversar, nos cuesta muchísimo conversar, porque nos cuesta entender que el otro puede pensar distinto a la postura que uno tiene. Y por lo tanto, el gobierno cerrado o el Estado cerrado solo se maneja en cuanto a bandos, a informaciones oficiales. El gobierno abierto se construye, según Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, se construye en base al diálogo, a la conversación, y no precisamente en torno a la información. Además, la democracia supone naturalmente un discurso de la verdad. Lo que mantiene estabilizada la vida humana y las instituciones es la verdad. Ustedes lo saben mejor que nadie. En la sociedad civil, en la academia, en el poder judicial, la verdad es fundamental. Hay una frase ahí muy bonita en el frente de la Universidad de Guanajuato que dice: solo la verdad nos hará libres. Y resulta que para los griegos la palabra libertad se llamaba eleuteria. ¿Y qué es la eleuteria? La eleuteria es vivir en comunidad. Para los griegos la libertad no era hacer lo que uno quiere. Uno perfecto dice: no, yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera. No. Cuando vives en comunidad no puedes hacer lo que tú solamente quieres, sino debes vivir conectada con la comunidad. Por eso que eleuteria, que es la misma expresión de libertad para los griegos, es vivir en comunidad, porque solo en la comunidad somos libres. Por eso, si Laura, por ejemplo, o si Valeria atentan contra la comunidad, es decir, golpean a alguien, agreden a alguien, injurian a alguien, o en delitos graves, esa persona va a ser sacada de la comunidad, o sea, de la libertad, y va a ser puesta en un centro de detención. Va a perder su libertad. ¿Qué va a perder? Su comunidad, su arraigo, su familia, su trabajo, las personas que ama. Porque solo se construye cuando hay comunidad. Y solo hay comunidad cuando hay verdad. Por eso que en las organizaciones donde circula el rumor, esa verdad es a medias, esa información que no baja, esas autoridades que no comparten toda la información que debe ser la información pública, son instituciones débiles y frágiles. En cambio, aquella en que la verdad se constituye en un ecosistema, en una práctica, naturalmente que son instituciones bastante sólidas. Cuando hablamos de justicia abierta, estamos hablando de trabajar sobre los errores, porque somos frágiles. Por eso que la transparencia, decir la verdad, también significa sobre todo decir las dificultades que tenemos. Porque ustedes, como yo, mayores de edad, sabemos que la vida no es fácil, tampoco es difícil, pero va a depender cómo la enfrentamos, y el principal escudo justamente es la verdad. Por eso cuando hablamos de esta noción de justicia abierta, que ustedes, ¿cierto?, preguntarán: bueno, ¿pero qué es la justicia abierta? Y quería comenzar con esta introducción. La noción de justicia abierta está íntimamente relacionada con la noción de verdad. Y aquí le quiero contar otra historia. Hay una historia que se llama Hay jueces en Berlín. Un rey, Federico II de Prusia, tenía en su campo de verano un palacio de verano, un palacete de verano. Y cada vez que celebraba algún evento, alguna fiesta, invitaba a sus amigos de la aristocracia prusiana para que compartieran con él en este campo. Entonces, habían juegos, habían actividades artísticas, música, etc. Pero muy cerca de ese castillo había un molino y un molinero. Y ese molinero, obviamente, fabricaba el pan y tenía la paja para alimentar a sus animales. Pero el rey, muy molesto con el molinero, porque resulta que el sonido de las aspas con el viento
generaban un ruido infernal en el palacio, en el castillo. Y además de eso, sus invitados le decían, sí, bonito el paisaje, rey, pero ese molino se ve muy feo, no podemos ver bien los árboles, el parque, etc. Pues bien, producto de esta molestia, el rey, que tenía todo el poder, aparentemente, va donde el molinero y le dice, ¿sabe qué? Su molino nos molesta en el ruido y en la imagen. Por lo tanto, yo le quiero comprar el molino. Entonces, el molinero le dice, no, rey, yo no vendo el molino porque es fuente de mi trabajo. Bueno, entonces yo se lo voy a quitar y lo voy a destruir el molino. Entonces el molinero dice, como dirían los hijos de la taza de leche, entonces, pero rey, eso es injusto, le dice el molinero al rey. Y el rey le dice, hay jueces en Berlín, como una forma muy genérica, hay jueces en Berlín. ¿Qué hizo el molinero? Fue a Berlín, habló con los jueces, presentó una demanda contra el rey. Y el resultado fue que el juez de Berlín falló en favor del molinero. Y en consecuencia el rey tuvo que indemnizar al molinero por los trabajos de destrucción del molino y además no pudo cumplir su deseo de eliminar el molino. Esta es una clara historia de cómo el poder judicial es garante frente a todo atropello de autoridad. Por eso es importante la independencia, la autonomía de los jueces, porque ellos son garantes de la democracia. Si no hubiera habido un juez imparcial, íntegro, ese molinero se habría quedado sin trabajo y habrían derribado el molino. Pero también hubo un rey que respetó las reglas del juego, que se sometió a la sentencia del tribunal y respetó la autonomía e independencia de ese juez. Y por lo tanto la idea es que, digamos, no solamente que hay jueces en Berlín, sino también hay jueces en Baja California, en Chile, en Guanajuato, en Guatemala, en Costa Rica, en Bogotá. Esa es la importancia de los contrapoderes dentro del Estado. Las instituciones dentro del Estado, en el caso de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, deben conversar, pero no pueden confabular. Deben mantener sus autonomías, deben estar en constante, permanente contacto y conversaciones, como lo establece la lógica de Estado abierto, pero deben mantener sus autonomías para evitar la complicidad. Porque si se constituye en un solo poder los tres poderes, naturalmente estamos frente a una crisis de la democracia. Ahora, frente a este escenario, la pregunta es, ¿qué es la justicia abierta? Enrique, si usted podía decir en una sola palabra, ¿qué es justicia abierta para usted? ¿Cómo usted la percibe el concepto? Una sola palabra, Una, accesibilidad. accesibilidad. Muchas gracias. Leticia. ¿Leticia? Puede activar su micrófono, Leticia. Leticia Contreras Salazar. Licenciada Dora Leticia Contreras Salazar. Una sola palabra. Transparencia. Transparencia. Muchas gracias. Valeria. Valeria Victoria Ruiz. Una sola palabra, Valeria. Aquí usted se le dice justicia abierta. Justicia expedita. 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 Gracias. Alejandra. Alejandra Oñate. ¿Cómo está? Una sola palabra. Inmediatez. Inmediatez. Noemí. ¿Cómo está Noemí? Noemí Orozco. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Ahí sí. Una palabra. Parece que su micrófono está activado o tiene un problema con el audio, con el sonido. Pero lo puede escribir en el chat, Noemí, si lo estima pertinente. Muchas gracias. Laura, Laura Rocha, que está con su mascarilla ahí. Laura, una sola palabra.
Disculpe, la mascarilla es necesario para un paciente que tengo enfrente, familiar, y es por seguridad de la persona. No, muy Yo bien. muy bien, gracias. Utilidad sería mi palabra. Utilidad. Perfecto. Y por último, don Francisco, Francisco Ochoa. Una palabra que usted puede decir, bueno, esto para mí es justicia abierta. Puede activar su micrófono, don Francisco. Ahí sí. Igualdad. ¿Perdón? Igualdad. Igualdad. Perfecto. Bien. Vamos a entrar de lleno al concepto de justicia abierta, dado hay un preámbulo, ¿cierto?, que tiene que ver con el acceso a la verdad, pero vamos a tratar de acercarnos a la doctrina de la justicia abierta que tiene que ver con lo que hemos señalado recién. La justicia abierta podemos entenderla como un diálogo. La palabra rectora es el diálogo. ¿Qué nos hace humanos? El diálogo. ¿Qué nos hace que estemos en comunidad? El diálogo. ¿Qué nos hace mantener viva la comunidad y viva las instituciones? Es el diálogo. Una buena conversación mantiene viva a la organización. Muchos de ustedes son padres, madres de familia. Y le ocurrió a veces, sobre todo quienes tenemos hijos adolescentes, que a veces los adolescentes hablan poco con nosotros. Y uno entra en una crisis, porque dice, no sé lo que le está pasando a mi hijo, pero ya entra a su habitación, está conectado a las redes sociales y habla poco conmigo. Y uno dice, esta familia, cuidado, estamos en crisis, porque no estamos dialogando entre nosotros. Nos sentamos en la mesa y hablamos con nuestro smartphone. Compartimos los alimentos sin mirarnos a los ojos. Hablamos más con el computador, con el smartphone, que con los ojos del otro. Entonces, cuando el diálogo se desnutre, también se desnutren las instituciones. Por eso que la puerta de entrada a la justicia abierta es el diálogo. Y ese diálogo debe ser permanente, es decir, igual que una familia, todos los días, igual que las instituciones, todos los días. ¿Y es un diálogo de qué? Del ecosistema de justicia, de todo el ecosistema de justicia. Y cuando digo el ecosistema de justicia, me refiero a 3 agentes, 3 grupos, 3 tribus, 3 aldeas. El primero son los operadores de justicia. ¿Quiénes son ellos? Son aquellos que no tomando decisiones, que no litigan ante un tribunal, son parte clave para que el sistema de justicia funcione. Ejemplo, la policía. Ejemplo, las universidades que preparan a los estudiantes y futuros abogados y abogadas. El registro civil, los servicios de medicina legal, el parlamento que elabora las leyes, que más tarde los jueces se aplican. Las personas que trabajan en el Poder Judicial, pero que no litigan ni no imparten justicia. Todos los funcionarios de los poderes judiciales o del Poder Judicial son operadores de justicia. Los funcionarios y los directivos de la Secretaría de Justicia son operadores del sistema. Un segundo grupo, una segunda tribu, son los procuradores de justicia. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos abogadas y abogados que litigan ante los tribunales de justicia. Fiscales, defensores, querellantes, demandantes, demandados, etc. Son procuradores, procuran obtener justicia. Y el tercer grupo son los impartidores de justicia, es decir, los jueces y juezas y magistrados. Son los que imparten la justicia. Y de este último, ellos se ubican en un tribunal. La palabra tribunal proviene de una expresión propia de la Roma antigua, que en un espacio público había una silla. Y esa silla, una silla que estaba más elevada de la asamblea. Esa silla se llamaba tribunale. Y en esa silla se sentaba quien impartía justicia. Porque el objetivo del que imparte justicia es proteger la tribu. Por eso la palabra tribunal
viene la expresión tribu. Es proteger la tribu. ¿Y cómo protegemos la tribu? Descubriendo la verdad, como lo dice Michel Foucault en una interpretación de la obra de Edipo Rey, que cómo descubríamos la verdad respecto de Edipo Rey, y por lo tanto la noción del tribunal es proteger la tribu. Por eso que es injusto señalar que la justicia no funciona porque los jueces no hacen bien su trabajo. Eso es una mentira del porte de la Vía Láctea, porque el juez lo que hace es impartir justicia conforme a las pruebas que llegan al tribunal. Pero si un policía toma mal la prueba, o hay corrupción o falta de integridad en la policía, o en la defensa, o en la fiscalía, o en los operadores de justicia, todo el sistema se contamina. Y por lo tanto, cuando cae uno o falla uno, falla todo el ecosistema. Porque es una cadena de valor. Es una cadena de valor. Y a veces, cuando hay fallos que no son, comillas, populares, la gente apunta con el dedo al juez o a la jueza. Pero no sabe que a lo mejor el fiscal hizo un trabajo negligente o no tomó adecuadamente la prueba. O el policía ocultó prueba clave o afectó el escenario del delito. Por lo tanto, cuando hablamos de justicia, este es un diálogo que los tres estamentos, las tres tribus, impartidores, procuradores y operadores, deben conversar entre ellos. Hoy día las instituciones de justicia, como vimos al principio, se ven borrosas, porque no hay claridad muchas veces entre ellas, y hay descoordinación. Y cuando hay descoordinación del sistema de justicia, hay una muy buena coordinación respecto, por ejemplo, del crimen organizado. Ellos sí que actúan como un gran ecosistema, con logística, con soldados, interviniendo en las instituciones, corrompiendo instituciones. Por eso es que un buen equipo, un buen esquema de justicia se construye sobre el diálogo. Y el diálogo debe ser verdadero. En esta misma definición sobre justicia, es un diálogo del ecosistema de justicia que, desde la transparencia, es decir, transparencia entendida como derecho a la información pública, pero no solo derecho a la información pública, sino que respecto al derecho a la verdad. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice la resolución 147 del Comité Jurídico de la OEA, y lo dice el fallo Bamacá, Estado de Guatemala, del 25 de noviembre del año 2000, que dice cuando las personas solicitan acceso a la información pública, no basta solo con tener la información, sino que esa información sea verdadera. Solo así podemos entender la transparencia. Segundo, la participación. Segundo principio de este diálogo de justicia abierta. Y la participación consiste en la cesión, distribución, compartimiento del poder. Por ejemplo, en materia penal, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del procedimiento, donde las partes contribuyen, o los tribunales de tratamiento de drogas, los TTD, o la justicia terapéutica, donde el ecosistema comienza a conversar. Y en el caso de la justicia abierta, los procesos participativos cada vez cobran más fuerza, sobre todo, por ejemplo, en materia de conciliación, mediación, etc. En materia, por ejemplo, de justicia restaurativa, es muy importante los procesos participativos, que se abrió este último tiempo, sobre todo después de situaciones de conflicto armado, como ocurrió en Centroamérica y en Colombia. Y el tercer principio es la colaboración. Y la colaboración consiste, en el caso de la justicia abierta, como un diálogo de todo el ecosistema, pero construyendo inteligencia colectiva. En el caso puntual de esta conversación que tenemos hoy, es justamente un espacio de inteligencia colectiva. Está la academia, están magistrados, operadores del sistema, está la sociedad civil. Estamos todos, que siendo diferentes, constituyen un espacio colaborativo y co-creación. Por eso, los principios de la justicia abierta son tres, y en ese orden: transparencia, participación y colaboración. Y digo en ese orden porque si no tenemos transparencia, difícilmente va a haber colaboración o difícilmente va a haber participación. La puerta de entrada de este diálogo debe ser transparente. Y importa esta transparencia un diálogo desde la verdad. ¿Y qué hace este diálogo? Permite el pleno acceso a la justicia. El pleno acceso a la justicia. No un acceso a medias, no un acceso parcial, el pleno acceso a la justicia. Es decir, quiero la plenitud de la información,
quiero conocer la sentencia, pero también quiero entender la sentencia. Y aquí aparece esta noción de lenguaje claro, porque la noción de lenguaje claro vive dentro de la transparencia. Ustedes tienen dos problemas. Digo ustedes, nosotros todos en América Latina. La legislación mexicana impone dos ideales, pero a veces son poco realistas. El primero, que la ley se presume conocida por todos. Todas las leyes de México se presumen conocidas por Noemí Orozco. Y si yo le pregunto a Noemí, Noemí, ¿usted conoce todas las leyes de México? Y probablemente Noemí me va a decir, la verdad que no, conozco algunas, las que me interesan. Quizá la ley de tránsito, quizá la ley de violencia intrafamiliar, quizá la ley de droga, quizá la Constitución. Pero es difícil pedirle incluso a un abogado mexicano que conozca las leyes. Tanto es una ficción legal, como dicen algunos autores. Pero en segundo lugar, además, le pide a los mexicanos y mexicanas, como también a los brasileños, a los peruanos, que no solo las conozcan, sino que también las entiendan. Que también las entiendan. Cuando justamente los fallos están escritos en lenguaje hermético, muchos de ellos, e incluso usando latinazgos, o incluso en lengua extranjera. Entonces, hay una figura extraña, ¿no? Presunción, que es una presunción de derecho, de conocimiento de la ley, y además una presunción de entender la ley. ¿Y cuál es el objetivo de la justicia abierta? Y aquí les quiero preguntar a ustedes. Uno de ellos es el honor social. Y el honor social consiste cuando tenemos un tribunal, un poder judicial que es transparente, que es participativo, colaborativo. Transparente me refiero a que rinde cuentas, que tiene una importante nota de integridad, de probidad, que permite el acceso a la información pública en forma veraz, oportuna, etcétera. Genera, es decir, yo trabajo en el Poder Judicial de Baja California y es un tremendo orgullo para mí estar en esto. O sea, genera honor social, porque los funcionarios de Estado, dice Max Weber, tiene dos objetivos de su función. La primera es una justa remuneración. Las personas trabajan para recibir una justa remuneración para poder vivir y compartir y mantener a su familia. Es naturalmente obvio. Pero dice Max Weber, con la misma firmeza de la justa remuneración, es el honor social. Y es el prestigio. Que lo que hacemos nos enorgullece de pertenecer a una organización, no solo por la remuneración, sino por ser parte de la construcción de un proyecto país. ¿Y cuál es el segundo objetivo de la justicia abierta? Aquí es también el más importante de estos dos. ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo de la justicia abierta? Perfecto. Entonces, si volvemos con el concepto de justicia abierta, podemos decir que la justicia abierta es un diálogo permanente del ecosistema de justicia que es fundado en la transparencia, la participación y la colaboración, genera honor social y valor público. Y valor público los intervinientes. Este concepto es un concepto, ¿cierto?, que está ya siendo tomado por la doctrina y por lo tanto el objetivo de la justicia abierta tiene que ver con la construcción de valor público, que lo explicaremos a continuación. Cada vez que ustedes operen en el sistema, en la academia, en la sociedad civil, dictando fallos, redactando fallos, notificando, generando una serie de prohibidos, providencias, resoluciones, piensen que todo debe avanzar hacia la construcción de valor público, que lo voy a explicar a continuación. Por lo tanto, ¿quién dice esto? Además, ¿por qué el valor público? Lo dice Naciones Unidas a través de la CEPAL en su página web y también lo señala la OCDE. La OCDE señala, de la cual México es parte, la OECD, dice que el objetivo del Estado abierto, el gobierno abierto y en consecuencia la justicia abierta es la generación de valor público. Es la generación de valor público. ¿Quién dice esto? Voy a dar solo algunos ejemplos. El Tribunal Constitucional de Chile, en su última cuenta pública en abril de este año, dice que la cuenta pública es un mecanismo propio de la justicia abierta y lo concebimos como un instrumento de legitimación de la jurisdicción constitucional. Y luego se le dice que la justicia abierta implica un diálogo permanente del ecosistema de justicia con la ciudadanía que desde la transparencia, la participación y la colaboración permite un pleno acceso a la justicia generando honor social y valor público. Lo dice la presidenta del Tribunal Constitucional
de Chile. Del mismo modo, el año 2022, en la declaratoria de 277 jueces, magistrados de todo Ecuador, exactamente hace ya 2 años, todos los jueces firmaron un documento, cerca de 300 magistrados en Ecuador, y ellos firman su primera declaratoria de justicia abierta en Ecuador. Y dice en el parte primera, el artículo, adoptar la política de justicia abierta entendida como un diálogo del ecosistema de justicia que, inspirado en los principios de transparencia, participación y colaboración, permite el pleno acceso a la justicia, contribuyendo honor social y valor público en las instituciones intervinientes. ¿Quién más lo dice? Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que tiene muchos autores en América Latina. Hay un estudio de 2 prestigiosas universidades en Chile, que es la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, a través de 2 de sus autoras, a quien tuve el honor de conocerlo a través del libro, Lorena Donoso y Patricia Reyes, y dicen que cuando habla de justicia abierta, dice que la justicia abierta es un diálogo permanente, el ecosistema de justicia, y cuando da esta definición, dice, ahí está destacado, esta definición se ajusta a los lineamientos de la Alianza para el Gobierno Abierto, la OGP, la Open Government Partnership. Es decir, ellos definen desde la academia que este concepto se adecua, ¿cierto?, a la noción de justicia abierta. Y como broche de oro, hace pocos meses, Baja California, el Poder Judicial de Baja California, en este documento que tengo aquí en mi poder y que ahí les pongo, suscribió una declaratoria de justicia abierta. Y esta declaratoria de justicia abierta, aparecen los antecedentes, ¿cierto? Y en el punto 5 dice que la justicia abierta consiste, el Poder Judicial de Baja California, en su declaratoria de justicia abierta, consiste en un diálogo permanente del ecosistema de justicia que, fundado en la transparencia, la participación y la colaboración, permite el pleno acceso a la justicia, generando honor social y valor público en los intervinientes. Por lo tanto, el Poder Judicial de Baja California, como lo hizo el Poder Judicial de Ecuador, de Honduras, en el caso chileno, la Defensoría Penal Pública, el Tribunal Constitucional, lo que señala la CEPAL, Naciones Unidas, y otras publicaciones, ¿cierto?, han entendido este concepto de justicia abierta como un diálogo. Y esto lo dice también en la declaratoria de justicia abierta firmada recientemente por vuestro Poder Judicial, el de Baja California, suscrito por el magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, el doctor Francisco Gómez, la comisionado presidente del Instituto de Transparencia, el magistrado Adrián Alcalá, del INAI, la magistrada Leonor Garza, de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, y así, ¿cierto?, varios que son testigos de esta declaratoria. Por lo tanto, ustedes ya tienen una declaratoria de justicia abierta, y la noción del cual va a trabajar el Poder Judicial de Baja California justamente es este concepto de justicia abierta que hoy le he presentado y que ya ha sido suscrito a lo menos por 7 países. Entonces, cuando hablamos de justicia abierta, hablamos de este concepto. Es un diálogo permanente del ecosistema de justicia que, fundado en la transparencia, la participación y la colaboración, permite un pleno acceso a la justicia, generando honor social y valor público en los intervinientes. Ergo, la frase que abre es diálogo. Sin diálogo no hay justicia. Sin diálogo no hay comunidad. Sin diálogo no hay libertad. Y sin diálogo no hay verdad. Porque la verdad se va descubriendo a través del diálogo, no a través de la información. La información no es sinónimo de verdad. La información solo es un antecedente para más tarde juntarlo con otra información, cruzarla y poder descubrir la verdad para que podamos tener amistad, es decir, podamos tener justicia, como lo decía la señorita del café del día domingo en la mañana. Y por lo tanto, cuando hablamos de una política de justicia abierta, estamos hablando de una filosofía, una forma de gobernanza. Y justicia abierta, por descartarlo inmediatamente, no es justicia digital. Que ustedes tengan una página web, sistema de redes, televisión, eso no es justicia abierta, es solo una herramienta. Porque si alguien más tarde desenchufa el internet, o alguien allá, ¿cierto?, en California, cruzando la frontera, decide Elon Musk y compañía bajar el botón del internet, hay una obra muy buena, Error 404, por eso no se puede acabar la justicia.
Ecuador, este último tiempo, conversaba con una magistrada de la Suprema Corte de Ecuador, estuve hace algunas semanas allá, y me decía, en Ecuador van a haber cortes de energía eléctrica. Y por lo tanto, el Poder Judicial iba a quedar sin energía eléctrica y en consecuencia sin Internet. De hecho, hoy día hay una crisis de energía eléctrica en Ecuador, producto de la sequía. Pero no por eso el sistema judicial debe dejar de funcionar. La justicia digital o la justicia electrónica, todas las herramientas digitales son meros auxiliares, instrumentos, herramientas que ayudan a la administración de justicia, pero no podemos poner todo los huevos en la misma canasta. No puede ocurrir que a veces un funcionario de Estado llegue a su oficina y no hay internet, diga, bueno, como no hay internet, me voy para mi casa, no puedo trabajar, mire, no hay computador, entonces no puedo trabajar. No podemos estar sometidos a que tengamos no internet o que no tengamos un computador. Y a veces se usa como excusa, por ejemplo, que una institución no haya un computador para decir no podemos trabajar. No podemos depender de la herramienta. Sí debemos depender de la política. Y esa política se basa en los 3 principios de transparencia, participación y colaboración. Si tuviéramos que dar una imagen, ¿no? Como los seres humanos pensamos en imagen y no en palabras, eso es la justicia abierta. La justicia cerrada es jerárquica, monolítica, y así muchas veces ha funcionado, y enhorabuena en algunos casos, ¿no? Todo funcionario de Estado está sujeto a un régimen jerárquico y disciplinado. Alguno podría pensar que cuando hablamos de Estado abierto, justicia abierta, el sistema es horizontal, como si todos fuéramos iguales, y sabemos que eso no es así. Incluso en una corriente en la Universidad de Harvard habla de la adocracia, es decir, el gobierno de los competentes, que deben realizar funciones de gobernanza, de administración de justicia, deben ser los más competentes. No puede ser cualquier ciudadano quien imparta justicia. Debe tener formación, conocimiento, ciencia, investigación, sensibilidad social, compromiso social. Es decir, son una serie de atributos que lo distinguen de otros ciudadanos, que incluso algunos otros que ni votan, que incluso cometen delitos graves. No, el perfil de quienes administran justicia, quienes están en la academia, es un perfil de un ciudadano que tiene una formación y un compromiso ético de integridad también. Y por lo tanto, cuando hablamos de justicia abierta, como es un diálogo, la justicia no es vertical ni horizontal, sino que es circular. Ustedes ven ahí como un cerebro, hay dendritas y acciones, son como sinapsis. Todo el ecosistema, todas las instituciones deben actuar como con gran sinapsis, una sinapsis judicial. Por eso que es un diálogo. Y el diálogo es un esquema sináptico. Y por eso que ustedes todos deben actuar uno dependiendo del otro. No estoy durmiendo. Y así, acuerdo a este concepto de justicia abierta, aquí están los 3 elementos y están disgregados cada uno de esos elementos de ese concepto. Cuando hablamos de transparencia, hablamos del lenguaje claro, del derecho a comprender, del derecho a comprender. Nada sirven las sentencias si nadie las comprende o solo las comprende el abogado. No, necesita que la comprenda el imputado, el justiciable, el demandante, el demandado. De eso se trata y ese es un gran esfuerzo que deben hacer los impartidores y procuradores de justicia. Transparencia significa derecho a la información pública, porque es considerado hoy día un derecho humano de 4ª generación. Transparencia significa rendir cuentas permanentemente, como también lo hacían los jurisconsultos romanos. Transparencia significa integridad, pero también significa probidad pública. Transparencia incorpora ahí el concepto de honor social, del prestigio del magistrado, del funcionario del Poder Judicial de Baja California. Yo estoy orgulloso de ser parte del Poder Judicial de Baja California. Y también la transparencia implica imparcialidad en la administración de justicia. Lo dice no solamente los instrumentos internacionales, sino que también lo dice la encíclica Populorum Progressio del año 67, cuando señala que el Poder Judicial debe administrar justicia con imparcialidad, inflexible frente a presiones e intereses extranjeros. La propia encíclica de la década del 60 del siglo XX. Y por lo tanto, todos estos elementos, estos 7 elementos constituyen la transparencia. Por eso que transparencia no es solamente publicar información. Transparencia también implica integridad. La integridad judicial es clave. Muchos poderes judiciales se desmoronan teniendo brillantes jueces y juezas, pero la falta de la integridad, la falta de la verdad puede desmoronar a un poder judicial. No se pueden permitir actos de corrupción dentro de la magistratura.
porque se corrompe todo el ecosistema. ¿Y qué es la integridad? Estaba revisando, no sé si ustedes me pueden corregir, la legislación mexicana y no hay un concepto legal de integridad. ¿O me equivoco? No lo pude encontrar. No hay ninguna ley en México que defina Estamos hablando de honestidad, ¿no? de la integridad, sí, concepto de integridad. Corrupción, hay definición en toda América Latina. Cuando hablamos de probidad también, en Chile está el artículo 51, inciso segunda de la ley de base del Estado, también lo tiene Argentina, México, avanzan hacia la probidad. O sea, los conceptos de corrupción, probidad, están muy definidos legalmente, pero no hay una definición de integridad, extrañamente en la ley. Y la integridad, entonces, como no encontramos fuente en la ley, vamos a la doctrina. Y le voy a contar una historia también. Una vez yo estaba en Japón, estaba en un curso siendo estudiante universitario y me hice un amigo que se llama Toru Kuribayashi. Una noche en Japón, de enero, o sea, pleno invierno, hacía un frío increíble en Tokio y era muy tarde en la noche, eran las 1 de la madrugada, hora Japón, 1 de la tarde, hora de Chile. Salimos a caminar, entonces íbamos camino al hotel para descansar y había una calle y un semáforo. Y en la calle a esa hora de la noche no había nadie, no había ningún vehículo, ningún carro que circulara. Un silencio absoluto en las calles de Tokio esa noche, cerca del hotel. Entonces yo miré para ambos lados, iba con mi amigo japonés, y al frente mío había un semáforo, que la luz estaba en rojo. Entonces yo miré a izquierda, a derecha, y dije, bueno, Toru, crucemos. Y él me dice, no, no podemos cruzar. ¿Y por qué no podemos cruzar? Porque el semáforo está en rojo. Y dije, pero no hay nadie, son las 1 de la madrugada, hay 10 grados bajo cero, no hay ningún carro en ninguna parte, no hay nada. Y le dije la frase típica nuestra, latina, ¿no? Pero si nadie nos ve. Y Toru Kuribayashi me dice, pero yo sí me estoy viendo. Yo sí me estoy viendo. Entonces, la doctrina entiende la integridad en hacer las cosas bien cuando nadie nos ve. Cuando nadie nos ve. No es un acto público, es un acto íntegro, privado. A veces en América Latina hay personas que cuando pagan el pasaje del bus entran por la puerta trasera y le pasan los pesos y va pasando el dinero mano en mano hasta cuando llega el conductor y el conductor devuelve el vuelto y va pasando mano por mano para el señor que le pasó el dinero. Ese señor tenía dos alternativas, subir por la puerta trasera y no pagar o subir por la puerta trasera y pagar como cualquier pasajero. Eso es integridad. Hacer las cosas bien, dice la doctrina, pero sobre todo cuando nadie nos ve. Y eso hace que las instituciones sean sólidas. No es necesaria una ley para tener una conducta íntegra. Y es por eso cuando hablamos de transparencia en la justicia abierta, la transparencia también implica una conducta íntegra. Dictar fallos bien redactados, en lenguaje claro, entendiendo el que los va a leer, es también un acto de integridad. Y todos los actos que hacemos todos los días es un acto de integridad. A veces queremos combatir la corrupción dictando leyes, pero sé que la corrupción son actos de integridad que se hacen principalmente en el foro interno. Entonces, cuando hablamos de transparencia, hablamos no solo de la publicación de cosas, de que las cosas sean públicas, porque podemos confundir la transparencia con mero acto de marketing o de publicidad. La transparencia no es un acto de marketing, no es un acto de publicidad, es un acto de la verdad. Y la verdad tiene que ver con la integridad. Toru Kuribayashi me enseñó esa lección, que nunca se me olvidó. Y a veces, naturalmente, he caído, quizás también sin ninguna voluntad, en falta de integridad. Pero trato de acordarme de esa lección de hace 30 años atrás. La participación, el segundo principio de la justicia abierta, significa crear espacio de diálogo. Y la participación no tiene que ser simbólica. La participación significa compartir las responsabilidades. Cuando una persona en un juicio penal, por ejemplo, un acuerdo reparatorio,
llega al acuerdo reparatorio y debe cumplir los compromisos, o de lo contrario el acuerdo se cae. Cuando se llegan a acuerdos, por ejemplo, los facilitadores judiciales en Centroamérica, en que son elegidos por la comunidad y las personas en etapas de conciliación, de mediación, llegan a acuerdos, es porque hay diálogo y diálogos participativos. La participación también implica el control de la ciudadanía, porque ¿quién controla a los controladores? Debe ser el pueblo soberano, porque estamos en una democracia y no en una monarquía. Entonces, participar significa controlar el uso del poder, para que evitar los excesos. Es como el control que hacen los códigos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿por qué existe el Código Penal? Justamente para protegerse del Estado, para que el Estado no aplique medidas arbitrarias. Por eso hay un código, hay un tipo penal. Y en la ley y el requisito, ¿cierto?, que la pena debe haber una acción típica, antijurídica y culpable que acarrea una sanción. Si no existe el tipo penal, sencillamente no hay aplicación de pena. Por eso es que los códigos se dictan para protegerse del propio Estado, para evitar arbitrariedades. Y la justicia abierta justamente tiene por objeto controlar también a aquellos que de alguna manera puedan incurrir en desviaciones en la administración de justicia. Y también control a los otros poderes del Estado. Participación significa poner al ciudadano, al justiciable, en el centro. La justicia debe ser, como dice Protágoras, a escala humana. La justicia es para hombres y mujeres, y no para marcianos, no para extraterrestres, en la medida también de lo posible. Y en tercer lugar, la participación implica un proceso de alfabetización, y aquí la academia tiene un rol fundamental. Los jueces son también pedagogos al mismo tiempo. Yo he visto audiencias de magistrados maravillosos que le explican al imputado lo que va a ocurrir en el juicio, y luego le explican los efectos de su sentencia. Ese es un proceso de alfabetización. Cada operador, cada funcionario de Estado tiene una labor pedagógica para enseñar al pueblo, para que las leyes se respeten, porque los únicos que pueden cumplir justamente con las leyes es el propio pueblo, a través de conductas cotidianas. Y el tercer principio, que es la colaboración, tiene que ver con trabajar en red. Aquí debemos construir un espacio redocrático. El ecosistema de justicia no solo cae en los hombros de los jueces y juezas, sino también del policía, del fiscal, del abogado, del secretario de justicia. No pueden desentenderse lo que le pasa a un juez. Porque cuando dice hay un juez en Berlín, hay todo un ecosistema de justicia en Berlín. Los jueces no pueden caminar solos. No deben caminar solos. Deben caminar con todos. Como dice la Agenda 2030, nadie puede o debe quedar atrás. La colaboración se implica construir alianzas estratégicas. Y uno dice, bueno, ¿para qué son las alianzas? Bueno, para tener un espacio colaborativo, no. La alianza, desde el punto de vista antropológico de la doctrina, uno crea alianzas ¿para qué? Para construir comunidad. Para construir comunidad. Y si me permite la analogía con el matrimonio, cuando las personas se entregan las alianzas, los anillos en el dedo del corazón, ¿no? Para luego construir una comunidad que se llama familia. Y la familia, lo dice un estudio de la Universidad de Harvard, respecto a los autores Arata y Cohen, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad civil. Cuando se habla de la sociedad civil, hay un concepto de la Universidad de Harvard que justamente se refiere a eso. Y dice que cuando hablamos de sociedad civil, y aquí hay un concepto muy claro, sociedad civil dice que es una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, compuesta ante todo por la esfera íntima, especialmente la familia. ¿Qué es la familia? Una comunidad. ¿Que se construye sobre qué? Sobre la base del diálogo. Es una comunidad amorosa que se construye sobre la base del diálogo. Y así el Poder Judicial, si lo llamo a las instituciones, uno genera alianzas para construir comunidad. Por lo tanto, ustedes todos son parte de una comunidad judicial, una comunidad jurídica que son, por así decirlo, los guardianes y guardianas del Estado de Derecho para fortalecer la democracia mexicana. No hay otro objetivo. ¿Cuál es la de construir valor público? Por eso cuando se construye valor público, estamos fortaleciendo el sistema democrático y prestigiando a los funcionarios del Poder Judicial al mismo tiempo. Y la colaboración también incluye esta idea, ¿cierto?, de valor público, pero por sobre todo la colaboración es construir todas las inteligencias. ¿Y saben por qué? Porque dentro del Estado, muchos de ustedes son artistas, son escritores, son personas que tienen mundos propios, son entes maravillosos,
Y eso también es parte del ecosistema de una organización. Por eso que las políticas de personas sacan lo mejor de las personas. Y por eso ustedes tienen talentos, tienen virtudes, como decía Flor, tienen valores. Una comunidad no es más que la suma de valores que se conectan unos contra otros. Porque la suma de los valores de cada uno de ustedes va a generar un valor público. Porque cuando la institución se desprestigia, y aquí está la noción de valor social, se desprestigian todos los que trabajan en esa organización. Si falla uno, fallan todos. Si cae uno, caen todos. Por eso debemos actuar como un ecosistema. Solo basta que exista un policía corrupto de un Estado para que se sancione a todo ese Estado, a todos los policías de ese Estado. Por eso que el control permanente y por tanto el diálogo permanente es clave para que funcione el ecosistema de justicia. Y aquí voy a explicar un poco por qué hablamos del derecho a la verdad como un derecho humano fundamental y cómo entendemos la transparencia. Aquí hay una jurisprudencia latinoamericana de la Corte Interamericana, hemos tenido acceso al estudio de los mismos, y aquí está el fallo del año 2000. El 25 de noviembre del año 2000 se dicta un fallo de la Corte y dice que el acceso a la información pública debe ser entendido como el derecho a la verdad. Y lo dice el fallo Efraín Bámaca versus Estado de Guatemala. Otro fallo que quiero destacar, el fallo Fernández Ortega versus Estado de México, que falla en favor de una mujer que no hablaba español. Los apellidos son en español, pero ella hablaba solo maya, era de Yucatán. México tiene 67 lenguas, solo una de ellas es el español. Hay 66 lenguas que no son el español. Y el 7% a lo menos de la población mexicana no habla español, habla solo lengua de pueblos originarios. Entonces, el acceso a la justicia también es el acceso a un lenguaje claro, al derecho a comprender. Y este fallo, Fernando Ortega contra el Estado de México del año 2010, así lo señala claramente, que el derecho a comprender es un derecho humano. El fallo Claude Reyes del año 2006, Claude Reyes contra el Estado de Chile, también entiende la transparencia como el acceso a la información como un derecho humano. Y además se entiende el fallo Barahona Frey contra el Estado de Chile también en la Corte, el último fallo del año 2022, dice que la participación de la comunidad en la solución de temas comunitarios es también un derecho humano. Todos tenemos derecho a participar cuando la ley así lo pueda permitir. Ejemplo, acuerdos reparatorios, justicia restaurativa, justicia terapéutica. ¿Y por qué? Porque lo dice también Byung-Chul Han, un filósofo, ¿cierto?, surcoreano-alemán. ¿Por qué es importante la transparencia y la información pública? Porque estabiliza la vida humana. Hace sentir que estamos en un lugar seguro. Ustedes, cuando dicen que alguien les dice la verdad, se sienten seguras. Cuando sienten que alguien miente cada minuto, se sienten inseguras. Y aparece el miedo. Y es por eso que hoy día estamos instalados en la sociedad del miedo y de las incertidumbres. Estamos con mucha información, pero terriblemente desinformados al mismo tiempo. Por eso que, y aquí incorporo un elemento nuevo, que tiene que ver con el derecho a comprender la justicia abierta, que es el derecho al lenguaje claro, a comprender. Si ustedes me siguen este esquema, tenemos transparencia como pilar, primer pilar de la justicia abierta, luego tenemos información y luego verdad. Pero hay un puente de plata, que es el lenguaje. Solo de la transparencia podemos transitar la información a una sentencia cuando al medio hay un lenguaje claro, cuando las sentencias son explicadas en lenguaje claro. ¿Y qué es el lenguaje claro? Según la International Plain Working, el lenguaje claro es una comunicación en que la escritura y el diseño, es decir, se pueden hacer a través de ejemplos, de esquemas, de gráficos, no solo de escritura, dice nuevamente, sean claros y en que las personas puedan fácilmente, 3 pasos, encontrar, entender y aplicar. Esa es la métrica del lenguaje claro. Encontrar rápidamente la jurisprudencia, leerla, entenderla y aplicarla para un caso similar para justamente poder litigar y descubrir la verdad. Hay lenguaje claro solo cuando podemos encontrar rápido, entender rápido y aplicar. Cuando las sentencias, y aquí voy a plantear una tesis, ¿no?
de la cual creo profundamente. Cuando las sentencias no están redactadas en lenguaje claro o son lenguajes indescifrables, estamos restringiendo el acceso a la justicia. Incluso puede no haber justicia, porque no se entiende. Cuando no entendemos las instituciones como si a veces tampoco existieran. Por eso que el acceso a la justicia implica no solo transparencia, sino que ellas sean redactadas en lenguaje claro. La ley del 13 de agosto del año 2022 dice justamente que las sentencias deben ser públicas y además redactarse en lenguaje claro. Y aquí el eto del lenguaje claro, que es una derivación, ¿cierto?, de la transparencia, hay dos. Primero, el propósito comunicativo. ¿Por qué escribimos la sentencia? Y segundo, ¿para quién escribimos la sentencia? ¿Por qué y para quién? Si es para una mujer maya, redactemos también en la lengua propia de la lengua maya. Si es para un mapuche en Chile, en mapudungún o en quechua. En fin, redactar para que las personas puedan entender esa información. Porque hay un elemento, y los teóricos de los datos abiertos, que es otra materia que no es propia de esta conversación, pero quiero agregarla solamente para complementar esta conversación, que el dato es abierto cuando la información que maneja el Estado es la misma que yo manejo. Por eso llamamos datos democráticos, porque los datos nos pertenecen a nosotros, porque nosotros los financiamos a través de nuestros impuestos. Tenemos el derecho a conocer la información, salvo las excepciones de datos personales, estratégicos para la seguridad de la nación, o cuando tienen que ver con el curso de una investigación del Ministerio Público para combatir el crimen organizado. No hay problema, son tres excepciones. Pero el dato es abierto cuando la brecha que hay entre la información que maneja el Estado y la que maneja el ciudadano, donde reside la soberanía, es lo más fina posible. Mientras más amplia es la brecha, el dato cada vez deja de ser abierto y transforma en un dato cerrado. Por eso que en la medida que la sentencia sea redactada en lenguaje claro, simple, directo, es un dato mucho más abierto. Y quiero agregar algo más, que cuando hablamos de datos, el dato no es solo un número, no es solo un símbolo. El dato es una emoción. El dato es una emoción. Si yo les voy a dar el siguiente dato, México jugó con Estados Unidos ayer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quieres un amante del fútbol? Juan Carlos, ¿usted es amante del fútbol? Claro, Bueno, ¿qué sintió? ¿Cuál fue el resultado de México-Estados Unidos? ¿Aló? Apagó el micrófono, actívalo, perdón. por favor. Sí, Una victoria 2-0. 2-0. Glorioso. Si yo le digo 2-0, México gana a Estados Unidos, usted genera una emoción, no es solo un dato, es una emoción que solo los mexicanos pueden sentir. A mí me da lo mismo como chileno, al canadiense lo mismo, al de Sudáfrica lo mismo, pero solo pueden sentir esa emoción. 2-0 los mexicanos y mexicanas que aman el fútbol. Porque el dato siempre, Juan Carlos, va a ser una emoción. Ojo en eso. Y además porque el dato es efímero, se publica y pierde vigencia al poco tiempo porque luego surgen otros datos. Por eso que el dato, ojo, la teoría del dato es relevante, pero el dato no es toda la información. El dato es solo eso. Pero cada vez que usted dicta una sentencia, que es un dato también para las partes, es una emoción. Culpable, inocente. Son emociones. Y aquí la narrativa del lenguaje claro, que es propio de la justicia abierta, como derecho a comprender. Y surge primeramente el año 2002 en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia en España, y luego se consolida, ¿cierto?, también el año 2015 en la Cumbre Judicial Iberoamericana, que también participa México, entre el acuerdo Chile-España, donde crean una red de lenguaje claro, y ya en América Latina hay varios países que están con redes en los estados de lenguaje claro, donde las instituciones distintas comienzan a converger en un lenguaje común. Y el lenguaje claro son letras, símbolos, esquemas, donde las personas pueden encontrar rápidamente, entender y aplicar. Le voy a dar un ejemplo de lenguaje claro. Este es un conjunto de datos. Ustedes, ¿cierto?, pueden ver. Así ven algunas personas que no conocen el derecho a la sentencia. Yo, por ejemplo, me encanta la música e interpreto música.
toco una flauta traversa. Si estuviéramos si estuviéramos en vivo, ahí con ustedes, les tocaría esta con mi flauta traversa. Pero ahí, yo que entiendo de música, la leo perfectamente la obra. Pero, Flor, ¿usted me puede decir cuál es el autor de esta obra o de qué obra se trata? Claro que no, doctor. No está claro el lenguaje. Exacto, porque a veces escribimos así. Cuando uno, a mí, por ejemplo, permiso, solo un dato. Yo estoy tomando un medicamento por un tema de salud y se llama clopidogrel. No entiendo nada. No entiendo nada. Nada. Pero sí un médico lo entiende. Yo puse esta partitura porque hago música clásica y la entiendo perfectamente. Pero a veces lo mismo pasa con las sentencias o con la información que el Estado entrega a un agricultor de allá, ¿cierto?, de Guanajuato, que cultiva una vaca, que ordeña la leche todas las mañanas, y uno le habla sobre el Producto Interno Bruto de un Estado, no va a entender nada, pero es un ciudadano con la misma capacidad de voto que la presidenta de México. Tiene el mismo poder político, pero no tiene la misma información, y eso no es justo. Por lo tanto, las sentencias que constituyen la herramienta a través del cual se comunica el Poder Judicial deben ser lenguaje claro. Y yo puedo decirle, ¿cierto?, que este es un pentagrama, que tiene un fa sostenido, un 4/4, tiene un si de 2 tiempos, un do, re, do, si, la, sol, la, si, luego una corchea en la, y una blanca en la, y un si en blanca, y así sucesivamente. Esta obra es la 9ª sinfonía de Beethoven, la coral de la novena sinfonía, pero porque yo lo sé. Pero a veces nuestros justiciables ven la sentencia como yo veo el pli, coloquer, cloripodgrel, de no sé qué es, no sé lo que estoy tomando de hecho, solo sé que dicen que me hace bien, y además ven así como esta sentencia, como esta partitura. Entonces, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es la misión de los jueces? Pero no solo de los jueces, del policía, del abogado, de los funcionarios del Poder Judicial, es transformarse, permíteme el ejemplo, en esto, en intérpretes, en hermeneutas, en intérpretes de las sentencias. Porque el derecho a comprender es un derecho humano. Y si yo veo la sentencia como esta partitura o como este impronunciable frase de la medicina, estarían vulnerando mi derecho a comprender. Y eso implica que no estamos accediendo a la justicia. Y la justicia cerrada es como esta impronunciable frase a veces, o esta partitura poco entendible. Hablemos de las personas en lenguaje sencillo, el lenguaje democrático, el lenguaje ciudadano, porque la justicia debe ser el pan de todos. Como decía el café del día domingo en la mañana, cuentas claras, o sea, partituras claras, conservan la amistad, conservan la justicia. Y aquí quiero dar un ejemplo. Una niña violada de 14 años concurre a un tribunal en Argentina. Perdón, México. ¿Son ustedes un ejemplo de esto también? Carmen Marquina, la jueza de Mante, en Tamaulipas, 7 de enero de 2022. Esta jueza redacta una carta a la niña y le explica la sentencia. Esto es un ejemplo de imitar. Ya lo están tomando en Argentina, en Chile, incluso en Chile los jueces hay concursos de lenguaje claro, hay un concurso literario, cómo podemos hacer, y compiten entre ellos los jueces para competir en concursos literarios de lenguaje, de sentencia en lenguaje claro. Entonces, hagamos esta justicia más amable, como un buen tribuno que protege la tribu. Y esta niña de 14 años, que no es ciudadana, que no vota, tiene la misma dignidad que un ciudadano o una presidenta de la República, un secretario de Estado o un gobernador. Tiene la misma dignidad y por lo tanto tiene el mismo derecho a comprender. Y es lo que hace una jueza mexicana. Enhorabuena para ustedes. Dijimos, ¿cierto?,
a propósito de lo anterior, que el objetivo de la justicia abierta, ¿cierto? Y con él quiero ya ir cerrando esta conversación para no agotarlo, espero haber sido claro en esta narrativa, en este relato. El objetivo, dijimos, de la justicia abierta es la construcción de valor público. La pregunta es, ¿qué es el valor público? El valor público es el grado de legitimidad de las instituciones que dan los ciudadanos a esas instituciones. Y el valor público tiene 3 elementos: resultados, excelencia y confianza. Todo lo que ustedes hacen en la universidad, en la sociedad civil o en el Poder Judicial de Baja California, tienen que apuntar estos 3 elementos todo el tiempo, en esa cadena de valor. Resultados. Las personas cuando van a un tribunal no van a que le den explicaciones, sino para que resuelvan un conflicto o una contienda jurídica. No van al tribunal para que los orienten, no, van para resolver conflictos. Los funcionarios de Estado, hay 2 tipos de funcionarios de Estado, dice un amigo mío: los que dan explicaciones y los que dan resultados. Los que dan explicaciones no pueden estar en el Estado, solo deben estar en el Estado aquellos que dan resultados. Los que dan explicaciones, no sé, pueden realizar otras labores, pero fuera del Estado, fuera del Poder Judicial. Permítame que sea tan drástico en esto, que no podemos ya seguir improvisando. Hay que dar resultados. Cualquiera sea esto. A veces uno no logra el resultado, pero hace un esfuerzo para apuntar al resultado. Que las metas sean resultados concretos. O sea, una sentencia debe ser capaz de provocar un cambio en el ecosistema de la delincuencia organizada o el modelo económico o parar el abuso. Las sentencias deben dar resultados. Y todo lo que ustedes hacen es una cadena de valor que apunta a que un juez o una magistrada pueda dictar una sentencia que pueda terminar con el conflicto y generar paz social. El bien jurídico de la paz es fundamental. Por lo tanto, hay solo valor público cuando hay resultados. No hay valor público cuando solo hay explicaciones, un discurso mediático. Un segundo elemento del valor público es la excelencia. Flor, ¿cuántos poderes judiciales hay en Baja California? ¿Cuántos poderes judiciales es el Tijuana, Tecate, Rosarito, Ensenada, Ya. Quintana? Pero son tribunales, pero el Poder Judicial de Baja California, ¿hay otro Poder Judicial del Estado de Baja California? Poder Judicial, con un solo presidente. No, Por lo tanto, hay un solo Poder Judicial, ¿verdad? así es, Entonces, ¿qué son? los partidos judiciales. Es un Poder Judicial y por lo tanto, Flor y a todos mis colegas, ¿cierto? Es un ¿Cómo? monopolio. El Poder Judicial, al ser único, es un Así es, monopolio. así es, Es un monopolio, no compite contra nadie. no debe de. Por lo tanto, si hace mal su trabajo, a nadie mucho le va a importar. Por lo tanto, es una mejora constante. Es como los mexicanos dicen, madre hay una sola, ¿no? Entonces, cuando se es madre, se trata de ser la mejor madre del mundo, porque si desaparece esa madre, sus hijos quedan huérfanos, Hipotéticamente. hipotéticamente. Así es el punto. Entonces, el Poder Judicial es monopolio. El Estado es un monopolio. El Parlamento es un monopolio. Por lo tanto, el segundo elemento del valor público es la excelencia, lo que los griegos llaman el arete. Deben permanentemente mejorarse a sí mismos a través de procesos de capacitación como esta, por ejemplo. Esto es un seminario de capacitación. Para ustedes van tomando aquellas cosas que les parecen relevantes e importantes destacar. Por lo tanto, por eso que la excelencia es un segundo elemento del valor público. Resultado, excelencia. Y el tercer elemento del valor público es la confianza. Todo lo que ustedes hacen deben generar confianza. De lo contrario, pueden verse difuminados, como vimos en la imagen al principio. Resultado, excelencia y confianza. Cuando tenemos los 3 elementos operando en simultáneo los 3, generamos valor público. La justicia abierta busca valor público. ¿Y cómo lo encontramos, ese valor público? Aplicando la transparencia, la participación y la colaboración. Y en la transparencia
lenguaje claro, derecho a comprender, rendición de cuentas, integridad, probidad, honor social e imparcialidad. Y en la participación, alfabetización, control ciudadano, etc. Y en la colaboración, actuar como una red, generar alianza estratégica, construir inteligencia colectiva. Por eso es que estos tres elementos, estos tres principios de la justicia abierta, en este diálogo de todos, en base a estos tres principios, va a generar valor público. Flor, ¿fui claro en esta narrativa? Claro que sí, doctor. Se me hace como muy de esos tres elementos. Creo que la confianza es para mí yo lo pondría a lo mejor en primer punto. Sin duda, la confianza es parte de los tres y la confianza es el gran pegamento de las instituciones con los ciudadanos. Porque lo que se perdió en el Poder Judicial en América Latina es la confianza en el Poder Judicial. Pero solo habrá confianza cuando el lenguaje es claro, cuando hablamos desde la verdad, cuando decimos la verdad. La confianza se construye en la verdad. Y la verdad es una narrativa, no es un dato, es una narrativa. Lo dice Michel Foucault en una de sus obras, se llama Las formas jurídicas de la verdad, bastante potente. La pregunta es ahora, ese valor público, que es el objetivo de la justicia abierta, de la cual México se comprometió en el año 2015, de la cual el Poder Judicial de Baja California se comprometió a avanzar hacia una política, hacia una práctica de justicia abierta, recién este año, aquí está la declaratoria, vamos hacia la justicia abierta, y por tanto, vamos todos a construir valor público. ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos en la gente, en los deseos y en las percepciones de la sociedad civil. Por lo tanto, esto implica que este diálogo debe ser hacia el interior del Poder Judicial, pero también el Poder Judicial debe establecer un diálogo con los que también están acá en este foro, con la sociedad civil, para decirle a la sociedad civil cómo le gustaría a usted que redactáramos la sentencia para que los mexicanos y mexicanas de Baja California la puedan entender mejor, y en consecuencia, si la entienden mejor, la pueden cumplir mejor. Porque hay personas que se dictan sentencias y como no la entienden, a veces no las cumplen y se la aplican desacato. Porque no entendieron el plazo, porque no entendieron lo que era una medida cautelar, concepto de medida cautelar. Entonces, ese deseo, esa percepción, deben encontrarla en la gente. Por eso que es un diálogo. Si no hay diálogo, no hay justicia en día. Y la segunda pregunta. ¿Cómo lo construimos el valor público? En las transacciones individuales. Cuando Dora conversa con Alejandrina y comienzan a intercambiar opiniones y emociones, esa transacción individual va a construir valor público entre ambos y van a ir formando un equipo. Pero solo cuando ese diálogo es verdadero, es un diálogo honesto y que se construye sobre la confianza. Por lo tanto, el valor público lo encontramos en la gente, no en las instituciones, en la gente. Porque ellos son los justiciales. Por eso es ciudadano céntrico la justicia abierta. Y en segundo lugar, ¿cómo? En los diálogos, en las conversaciones. La palabra conversación significa convertirse en otro a través de la palabra. Todo proceso de diálogo es un proceso transformador. E incluso hay personas que a través del diálogo se enamoran y construyen una familia. O a través del diálogo construyen una empresa. O a través del diálogo construyen una institución. O funda un Estado o construye un país, como lo hizo México cuando se grita los 15 de septiembre el grito de México. El grito de México no fue más que una construcción a partir de un diálogo entre hombres y mujeres libertarias para independizar a México justamente de la monarquía, y también lo hicieron cuando se libertaron, ¿cierto?, de esta cultura de Maximiliano, ahí en Mayo, ¿cierto?, ahí en Puebla. Entonces, el diálogo es clave, y los procesos de justicia abierta se construyen a través del diálogo, transparente, participativo y colaborativo. Ejemplo de justicia abierta, solo para aterrizar. Algunos ya iniciaron el camino. Guatemala ya implementó su política de justicia abierta. Costa Rica es la primera institución en elaborar una política de justicia abierta, de la cual tuve el honor de ser el consultor de Naciones Unidas para la elaboración de la política en Costa Rica el 2016, un proceso que duró 2 años y se publicó el 2018. Chile, recién ahora, este año, en mayo, creó la Mesa de Estado Abierto. Y ya el Poder Judicial de Chile está avanzándose en la política de justicia abierta. La Defensoría Penal Pública de Chile, ahora el 29 de mayo de este año, aprobó
por primera vez en su historia una política de justicia abierta a la defensa penal pública. Y acá un esquema de cómo está avanzando las políticas y las declaratorias de justicia abierta en América Latina y el Caribe. En México, de los 32 estados, ya 7 tienen declaratorias. Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro, el 15 de mayo estuvimos ahí con Mariela Ponce en una declaratoria de justicia abierta. Ustedes en Baja California ya con su declaratoria de justicia abierta. Costa Rica, Honduras, Chile, Ecuador está avanzando en sus declaratorias, 7 estados de México, Brasil, Argentina, Perú. Está avanzando como una corriente muy fuerte en los últimos 7 años. Y créanme que esta corriente va a seguir avanzando inexorablemente frente a la crisis de confianza en la justicia. En los planes de gobierno abierto, también la Alianza de Gobierno Abierto ha incorporado en sus últimos planes de acción en Guatemala, ¿cierto? 2021, en Costa Rica, en 2018, Chile, en el cuarto plan de acción del 2018, Colombia, en fin, Perú, ya están avanzando hacia planes de justicia abierta en América Latina. Ejemplo, justicia abierta. Facilitadores judiciales desde Guatemala hasta Perú, y cada vez sigue avanzando, que es una iniciativa de la OEA, que son personas que se eligen la comunidad, que actúan los facilitadores, que actúan como mediadores en la justicia vecinal. En Honduras, el año pasado, se evitaron 8.000 causas que no llegaron a los tribunales porque las resolvieron primero los facilitadores, las comunidades, en las aldeas. Yo estuve con ellos en Honduras, en San Miguel, conversando con los facilitadores, ¿cierto?, allá en la selva, en la comunidad. Y ellos eran verdaderos auxiliares, operadores del sistema que actúan con los jueces de paz. Los facilitadores interculturales en Chile. En Chile, usted sabe, un pueblo originario, mapuche, rapanui y quechua. Entonces, la Defensoría Penal Pública tiene funcionarios públicos que hablan esa lengua y que pertenecen a esas comunidades y que son funcionarios públicos, pero que hablan la lengua del pueblo mapuche. Por lo tanto, cada vez que hay una causa mapuche, nuestros facilitadores judiciales en Chile pueden hablar con ellos en su propio idioma, lenguaje claro, derecho a comprender. La justicia terapéutica, tribunales de tratamiento de drogas, la red de lenguaje claro que ya tienen varios países, la justicia alternativa, el Observatorio Ciudadano de Querétaro, el bus de la justicia, la mesa de diálogo de juezas y jueces para implementar políticas de género y violencia contra la mujer. Y las redes sociales, los programas de televisión que actúan también en esa misma dirección. Fundamento de la justicia abierta. Y con esto ya voy cerrando, espero, y gracias por su paciencia. Las reglas de Brasil. De principio del milenio, ¿cierto? Las reglas de Brasil, las 100 reglas de Brasil es sobre el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Es clave. ¿Qué pasa con personas con trastorno de espectro autista? ¿Cómo acceden a la justicia? Los migrantes que han tenido que salir de sus países por razones humanitarias, de conflicto armado, de crisis democrática, que no son ciudadanos y que son grupos vulnerables, la tercera edad, los viejos que nosotros, los principios de valores sobre integridad e independencia de los jueces, que es clave también en este proceso, las cumbres judiciales iberoamericanas. Ustedes saben que el año 2018, en Quito, en la cumbre judicial, todos los poderes judiciales, incluyendo el de México, se comprometieron a implementar políticas e iniciativas de justicia abierta. Y por eso que el Poder Judicial de Baja California, enhorabuena, ya tiene su declaratoria de justicia abierta. Y también la Alianza de Gobierno Abierto, la Agenda 2030, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto de San José, Costa Rica, el artículo 13, y también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que están citados en esta declaratoria de justicia abierta. De eso se trata. De eso se trata la justicia abierta. Y por lo tanto, hoy día, en esta conversación, este seminario, ustedes son este fósforo que llamamos en Chile. Ustedes son quienes van a encender otros fósforos, son fuegos que encienden otros fuegos. De eso se trata. Hoy día la justicia con adjetivo, que significa justicia abierta, es un espacio y es un compromiso que el Estado de México asumió ante la comunidad internacional, y hoy día el Poder Judicial, ¿cierto?, de Baja California lo ha asumió con absoluta responsabilidad. Yo quiero terminar un poco con una pequeña reflexión, ¿no? Lo que importa en este seminario es entender hacia dónde queremos ir. Y se trata de entender hacia dónde queremos ir en cuanto hoy día
México, Chile, Costa Rica, Guatemala tienen sed de justicia. Y eso tiene que ver con la ética de composición, con los procesos, y no con la autocomposición o con la autotutela, que es el acceder a la justicia de forma violenta. Hoy día tenemos que garantizar el acceso a la justicia, y hoy día el camino que eligió Naciones Unidas y que México también lo asumió, y enhorabuena, es hacer un proyecto de justicia abierta. Por eso que el objetivo de esta conversación ha sido este, ¿no? Como dice el autor del Principito, una obra que dice que antes de construir un barco, lo más importante no son las herramientas, ni es la madera, ni el fierro. Lo más importante para construir un barco es instalar en los constructores y constructoras la necesidad de navegar. De eso se trata este seminario, que ustedes tengan la necesidad de navegar en este barco. Por eso al principio, cuando comenzamos nuestra presentación, ustedes están ahí, ¿no? En el principio, ¿no? En esta necesidad de navegar. Y por lo tanto ustedes son constructores. Y esta navegación la podemos hacer de dos maneras. O como turistas, el camino es el mismo, la meta es la misma, pero el turista cuando enfrenta cualquier adversidad se refugia, duerme. En cambio el peregrino sabe que van a haber adversidades. Pero en esta adversidad, el peregrino no para, sigue caminando, a pesar del sueño, del frío, de las dificultades. Porque este camino hacia la justicia abierta no es un camino fácil, se lo garantizo. Pero sin duda también les garantizo que es un camino hermoso y necesario. Y por eso que frente a la pregunta de este seminario, que es un camino necesario, es una meta realizable, no es solamente una meta realizable, es una obligación de todos quienes creemos en la justicia y sobre todo de quienes forman parte del ecosistema de justicia. Y este camino, inexorablemente, debemos hacerlo como peregrinos y como peregrinas. Muchísimas gracias por su tiempo.